ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que mueran hombre de Israel. Y él les dijo, David les dijo a los gabaonitas: lo que ustedes dijeren, yo haré. Verso 5. Los gabaonitas respondieron al rey David: de aquel hombre que nos destruyó, hablando de Saúl, aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Aquí viene algo muy importante: denos 7 varones de sus hijos de Saúl, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey David dijo: yo les daré. Verso 7. Y perdonó el rey David a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijos de Saúl. Pero tomó el rey David a 2 hijos de Rispa. ¿2 hijos de quién? De Rispa. De ella vamos a hablar en esta noche. Tomó el rey David 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical. 5 y 2, ¿cuántos son? Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, melonita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron. ¿Qué hicieron? En el monte de delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Verso 10. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posare sobre ellos de día, ni fieras de campo de noche. Y fue dicho al rey David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa tarde. Señor, gracias porque hoy tienes una palabra que va a edificar nuestras vidas, Señor. Muchas veces no entendemos lo que sucede en nuestras vidas, bendito Dios. Pero así como hizo Rispa, esta mujer valiente, esta mujer que defendió lo que amaba, creo que en esta noche tienes una bendición para las damas, para los caballeros, para los jóvenes y aún para los niños. Gracias por este servicio de damas, bendito Dios, mujeres firmes e inconmovibles. Creo que tienes una palabra de bendición para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse por un momento, gloria a Dios. Antes de continuar, queremos darle la bienvenida a una personita que amamos mucho, que en unos tiempos, algunos meses, estaba en otro lugar, no aquí con nosotros en la tierra, pero ahora ya ha llegado. Su nombre es Samuelito, amén, la hija de nuestra hermana Lucero. Denle un aplauso. Nació y nació bien, y ahora, aleluya, gloria al Señor. Nuestra hermana Lucero está con nosotros dándole gloria al Señor, amén. Creo que todos somos de casa. No sé si Alondra ya había venido o no. Primera vez. También démosle un aplauso al Señor por la vida de Alondra. Gloria a Jesús. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, hermano y hermana, cuando vamos a la palabra del Señor, leemos historias bíblicas que a la mente humana no la alcanzamos a entender, amén. Y esas historias están escritas en la palabra porque tienen un mensaje
nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esta historia que leímos, hermanos, es una historia muy conmovedora, una historia en la cual, aleluya, cuando nosotros la leemos puede haber muchas preguntas en nuestros corazones y en nuestra mente. Dice la Biblia que hubo hambre por 3 años. ¿Cuántos años? 3. Por un suceso que cometió el rey Saúl. Saúl, en su momento de ira, en su momento de celo, en su momento de agonía, por perseguir al ungido de Dios que era David, Saúl se enceló. Saúl, aleluya, buscó y persiguió a la vida de David. Y mientras David se daba cuenta que Saúl lo perseguía, David, siendo el ungido de Dios, aleluya, huía por su vida. Aunque él sabía que había un llamado en él, aunque David sabía que Dios iba con él, pero cuando se enteraba que el rey Saúl lo buscaba, él iba de un lugar a otro. Y llegó en una región de los Gabaonitas, y cuando Saúl se da cuenta que David está escondido en tierra de Gabaón, Saúl va con su ejército, y llegando en ese territorio empieza a preguntar por David. Y aleluya, y dice la Biblia que escondieron a David. David ya se había ido, y Saúl, porque iba enojado y celoso y airado, llegó y empezó a matar a los gabaonitas. Pero eso que hizo, hermanos, Saúl no fue grato delante de Dios. Para entender esta historia tenemos que ir muchos libros atrás, a llegar al capítulo 9 del libro de Josué. Ahí se encuentra que cuando Dios llamó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, caminaron una jornada para llegar a Canaán. Moisés no llegó a la tierra prometida, pero Dios tenía un siervo llamado Josué. Josué traía liderando el pueblo de Dios, y cuando llegan, aleluya, a la tierra de los filisteos, y después iban a seguir con la tierra de los amorreos, aleluya, había luchas, batallas, y siempre el pueblo de Dios, comandado por Josué, Dios siempre le daba la victoria. Cuando llegaron a los filisteos, se dieron cuenta, aleluya, que venía ese ejército, y empezaron a guerrear, y Dios le dio la victoria a Josué. Entonces los gabaonitas, que vienen del linaje de los amorreos, para ser más específicos, ellos eran del lugar de los heveos. Y este pueblo escuchó, viene un pueblo llamado israelitas, y su comandante es Josué, y dicen por ahí que todo ejército que se encuentran con ellos los derrotan, porque con ellos viene Jehová de los ejércitos. Alguien le da un aplauso a ese Dios que ellos le sirvieron. Es el mismo que usted y yo le servimos. Los gabaonitas se dieron cuenta, y después ellos, amén, buscaron estrategias para llegarse a los israelitas. Dice la Biblia, cuando tenga tiempo usted lo lee en el libro de Josué capítulo 9. Dice que vinieron los gabaonitas y se reunieron un grupo de personas y fueron a encontrar a los israelitas, pero con una astucia. ¿Con qué? Y ellos, dice la Biblia, hermanos, que dijeron: si peleamos con el pueblo de Israel, nos van a vencer. Vamos a buscar un plan para ver cómo podemos hacer paz y alianza con ellos. Dice la Biblia que entre opiniones dijeron: vamos a buscar la ropa más desgastada, amén, y los vamos a remendar. Vamos a buscar, amén, atuendos que aparentemente sean ya desgastados y viejos, amén. Vamos a buscar pan. Ahí está la Biblia, usted lo puede leer, que esté duro y mojecido, amén. Y vamos a acercarnos a los israelitas y les vamos a decir que nosotros venimos de tierras lejanas, que somos extranjeros. Y les vino a bien ese consejo, y buscaron un grupo de personas, amén, y vinieron con esta astucia a donde estaba el siervo de Dios llamado Josué.
Cuando los gabaonitas se acercan a Josué, le dicen, aleluya, que ellos eran extranjeros que venían de tierras lejanas. Entonces Josué, aunque era era el siervo de Dios, que venía liderando a su pueblo, pero ¿cuántos saben que los seres humanos nos equivocamos? Así que, hermano, todo líder, todo pastor, todo siervo de Dios, tal vez, algunas veces, hermanos, también nosotros, aleluya, llegamos a un momento donde sabemos que tenemos límites, que no lo sabemos todo y a veces nos equivocamos. Esta es la historia de Josué, después de que habían conquistado, aleluya, Jericó, y ahí ahora habían vencido a los filisteos y ya estaban con los amorreos. Entonces este pueblo llamado los gabaonitas era un pueblo étnico, era un pueblo alejado de las montañas, de la ciudad. Amén. Y se aliaron con los israelitas. Entonces ellos hicieron un pacto. ¿Hicieron un qué? Pacto. Y dijeron, Josué le dijo, está bien, ustedes vienen en son de paz, vamos a hacer una alianza. Y ellos, hermanos, en aquel tiempo había pactos y había juramentos. Y ellos llegaron a una alianza y prometieron que ni los israelitas iban a matar a los gabaonitas, pero que tampoco los gabaonitas nunca iban a levantar su espada contra los israelitas, que es el pueblo de Dios. Pasaron muchos años y décadas, pero cuando Saúl llega al reinado, Saúl conocía eso. Saúl conocía que había un pacto entre los israelitas y los gabaonitas, que no podían, aleluya, levantar espada. Pero un día Saúl, en su enojo, aleluya, en su ira, gloria a Dios, fue a esos lugares y como no obtuvo lo que quería, sacó su espada y hizo matazón de los gabaonitas. Entonces, cuando ya analizamos lo que sucedió en el libro de Josué, entonces podremos entender lo que dice en el libro de Samuel, capítulo 21. Vaya conmigo en el verso 1. Mire otra vez lo que dice. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl. ¿Por causa de quién? Y mira, hermano, aquí es donde entra esto que nos empieza a llamar la atención. David y su pueblo estaban pagando las consecuencias que ellos no hicieron. David y el pueblo de Israel estaban sufriendo una hambruna por cosas que ellos no, aleluya, participaron, sino que el que participó en este episodio fue Saúl con su ejército. Pero hermano y hermana, quiero decirle a cada uno de ustedes, muchas veces el pecado que comete el varón le puede afectar a la esposa. Muchas veces el pecado que hace la esposa le puede afectar al esposo. Muchas veces los pecados que cometen los padres le puede afectar a los hijos. Y muchas veces el pecado que hacen los hijos le puede afectar a los padres. ¿Cuánto dicen amén? Y eso, hermanos, así es la ley divina de Dios. Todo pecado en un momento, aleluya, viene la consecuencia. Y dice la Biblia que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces viene una hambruna. Pero algo que me llama la atención, aleluya, David va a consultar a Dios, va a buscar la presencia de Dios, va a buscar el favor de Dios. Y creo que si usted llegó a la casa de Dios, ha venido a buscar a Dios. Den ese aplauso fuerte al Rey de la Gloria. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que habla? David le pregunta a Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos está viniendo esta necesidad? Y Dios le responde y le dice, por causa de Saúl. El verso 2 dice, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. David, cuando escucha el mensaje de Dios que había sido la causa de Saúl porque había matado a los gabaonitas, ahora David quiere arreglar ese error y pecado que hizo Saúl. Y mira, hermano, muchas veces
Dios nos va a poner en medio del papel de David para poder apaciguar, amén, las cosas. ¿Cuánto dicen amén? David busca a los gabaonitas y le dice: ya sabemos cuál es lo que nos está sucediendo. Dinos qué quieren que les hagamos para que estemos en paz con ustedes y con Dios. Y los gabaonitas le dijeron a David: no queremos dinero, no queremos plata, no queremos oro, queremos que se haga justicia. Y la justicia que se debe de hacer es que me den 7 varones de la descendencia del rey Saúl. Y sabe, hermano, que por eso usted y yo debemos de saber cómo acercarnos a Dios. A veces hablamos y decimos tantas palabras que nos enlazamos, aleluya, con los dichos de nuestras palabras. ¿Cuántos saben eso? Entonces David le dice: necesitamos 7 descendientes del rey Saúl. Y dice la Biblia que entonces David viene a donde está la descendencia de Saúl y manda a llamar a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos, y se presentan ahí. Y David escogió 2 mujeres. ¿Cuántas mujeres? 2. Una llamada Mical, que era la hija del rey Saúl, y otra mujer llamada, amén, de la que estamos hablando el día de hoy, amén. Pero vamos a enfocarnos primero en Mical. David dice: tráiganme los hijos de Mical, 5 hijos de ella y 2 hijos de Rispa. Mical, voy a explicar quién era Mical. Mical era la hija del rey Saúl. Cuando Saúl dijo: quien mate a Goliat, de recompensa, aparte de darle otra recompensa, le doy a mi hija. ¿Y quién venció a Goliat? David. David fue el esposo, amén, de Mical por un tiempo. Pero aquí nos especificó la historia que los hijos de Mical no eran los hijos de David. Ahí era el nombre de aquel varón que tuvo hijos con Mical. Entonces el rey David agarra 5 hijos de Mical, pero también escogió 2 hijos de esta mujer. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que la vida de Rispa no fue una mujer o esposa de Saúl. Rispa fue una concubina de Saúl. ¿Fue qué? Y voy a explicar qué era una concubina en aquel tiempo. Había por lo menos de 3 a 4 razones de cómo una mujer llegaba a ser concubina de cierta persona. Las concubinas eran en algunas veces, pero las 2 razones para llegar al concubinato de una persona, había 2 razones principales. Número 1, porque la familia estaba en extrema necesidad, y para poder, amén, subsistir y sustentar a su familia, agarraban una de sus hijas o sus niñas o sus jóvenes y llevaban esta jovencita, amén, a donde estaba ya sea el rey o alguien que pudiera sustentar a esa joven, pero también hacerse cargo de toda su familia. Esa era una opción. La segunda opción de que una joven podía llegar a ser concubina, entonces eran que a veces los padres negociaban a sus hijas y vendían a sus hijas a ciertas personas para que pudieran sustentar a sus hijos. Entonces las concubinas no tenían mucho voz ni mucho voto. Si ellas querían opinar algo, aleluya, aquellas personas no les importaba su opinión de las concubinas. Esta fue la situación que vivió Rispa. Mical tuvo otra opción porque ella fue la hija del rey Saúl y tenía más comodidades, pero Rispa fue una jovencita que llegó a ser concubina del rey Saúl, y ellos tuvieron 2 hijos. Uno se llamó Armoni y el otro se llamó Mefiboset. Ahora quiero aclarar esto: este Mefiboset no es del hijo de Jonatán. El hijo de Jonatán también tuvo varios hijos, y entre sus hijos tuvo un hijo que le puso Mefiboset. Pero este Mefiboset que habla que fue hijo de Rispa no es el mismo Mefiboset
Mefiboset, del hijo de Saúl, de Jonathan. Amén. Entonces Rispa y el rey Saúl tuvieron dos hijos. Uno se llamó Armoni y el otro Mefiboset. Cuando David quería, amén, que Dios cesara esa hambre, dijo, los gabonitas le pidieron 7 hijos de Saúl. El rey David agarró 5 hijos de Mical y 2 hijos de Rispa. Pero aquí va lo interesante, hermanos, que de Mical ahí se termina la historia y ya no se habla más. Porque cuando, amén, colgaron a sus hijos de Mical, pareciera que Mical se quedó en un stand-by, en un estado donde ya no surge más de la historia de Mical. Pero ahí resurge una historia muy conmovedora. Una mujer que no tenía voz ni voto. Una mujer que llegó al concubinato posiblemente en contra de su voluntad. Pero en esa mujer había algo de parte de Dios, que era una mujer que sabía cuidar lo que Dios le había dado. Aleluya. Y si usted llegó a la casa de Dios, es porque usted sabe cuidar lo que Dios le ha dado. Alguien le regala un fuerte aplauso al Rey. Aleluya, que siempre nos da bendición. Aquí entra la historia de Rispa. ¿Cómo se llamó esta mujer? Rispa. Y dice la Biblia que cuando sus 2 hijos fueron ahorcados, estuvieron colgados, ahorcados en un lugar juntamente con los otros hijos de Mical. Pero aquí entra la historia. Yo quiero que vaya en 2 de Samuel 21, verso 10. Mira, vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre un peñasco. Esta mujer tomó una prenda, dice ahí que tomó una tela. ¿Una qué? Y la tela o los mantos era señal de autoridad. ¿Cuándo dicen amén? Por eso usted sabe que cuando el profeta Elías, amén, iba a ser arrebatado al cielo, dice que él dejó su manto. ¿Y quién tomó ese manto? Eliseo. Y dice la Biblia que Eliseo golpeó las aguas del río Jordán y esas aguas se abrieron. Cuando Dios nos da un manto, cuando nos dio privilegios, aleluya, hay poder y autoridad. El Espíritu Santo llegó a su vida y usted tiene poder y autoridad del cielo, hermanos, para enfrentar toda batalla espiritual, para darle gloria y honra al Rey de los cielos. Dice la Biblia que Rispa tomó un manto, aquí dice, amén, una tela, un manto, tomó esa autoridad. Dile que está a tu lado, hay que tomar la autoridad. Pero mire, hermano, esa autoridad, tómela para bien. ¿Cuándo dicen amén? Muchas veces Dios nos da autoridad y poder, y cuando viene Satanás, el enemigo, a enfrentarnos, usted tiene el poder del Espíritu Santo para derribarlo, para declarar una palabra para que el enemigo salga huyendo. Pero muchas veces nos intimidamos. Pero creo, hermano, que hoy Dios nos va a hablar y nos va a decir, aleluya, que tomemos la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que hoy vamos a tomar esa autoridad de nuestro Dios en nuestras vidas? Dice la Biblia que Rispa tomó una tela, un manto, y la tendió sobre el peñasco. ¿Sobre qué? Y sabemos que cuando se habla de piedra o roca, amén, está tipificando a Cristo Jesús. Que Jesucristo es la piedra angular, Jesucristo es la roca inconmovible, Jesucristo es la roca eterna, y todos los que están en la roca eterna, que es Cristo, Dios nos ha dado autoridad. Dice la Biblia que esta mujer llamada Rispa tendió su tela, su manto sobre el peñasco. Mira, hermanos, y ella empezó a estar en esas montañas y peñascos y empezó a vigilar la vida de 2 de sus hijos que ya no tenían esperanza, que ya estaban ahorcados. Estos 2 hijos estaban colgados. Ellos no tenían nada que ver con eso.
consecuencia. El pecado lo hizo Saúl. Y muchas veces, hermano y hermana, usted como varón o como dama está pasando y pagando deudas que usted no hizo. Aleluya, usted muchas veces, algunos han llegado a sufrir porque algunos, aleluya, se equivocaron y pecaron, y la consecuencia de ese pecado la llegamos a pagar nosotros. Pero en esta noche el Señor nos da una palabra de fortaleza para decir, aleluya, que en Cristo Jesús todo lo podemos. Y eso, hermanos, es triste. Pagar algo que usted y yo no hicimos, eso es triste. Estaba leyendo, aleluya, algo en unos documentales hace unos días, y dicen que en la Ciudad de México hace un par de semanas dejaron libre a un reo que pasó 32 años en una celda y al final se encontró que fue inocente. Imagínese, hermano, tantos años encerrado pagando una deuda que él no había cometido. Hermano, cuando nosotros, muchas veces los caballeros, damas, o a veces también los jóvenes, están pagando consecuencias que ellos, aleluya, no tuvieron nada que ver, pero están pagando algo que se hizo mal en el pasado. Pero quiero decirte que en esta noche, que si Jehová de los ejércitos va con usted y conmigo, Dios tiene el control, y Dios va a poner, aleluya, su mano divina para que usted y yo seamos, aleluya, de testimonio en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que esta mujer agarró su manto, lo tendió en el peñasco, y dice que estuvo desde la siega hasta el tiempo de cuando viene el agua. Y si usted sabe, si usted ha estado en lugares donde se trabaja el cultivo, el tiempo de la siega es el tiempo de la cosecha. Y sabemos que en el tiempo de la cosecha ya no hay agua, ya no llueve del cielo. Entonces, ya en el tiempo de la cosecha, que ya es tiempo de secas, para que venga el tiempo de llover, aproximadamente se lleva en la región de este lugar, de los Gabaonitas, en aquellos lugares, se creía que pasaba un lapso de 6 meses. ¿Cuántos meses? Imagínense, 6 meses, una mujer llamada Rispa, tendida en los peñascos de esas regiones. En la mañana cuidaba a sus hijos ahorcados y colgados. Amén. Estaba en esas mañanas, y a mediodía, cuando el sol brillaba, amén, fuertemente, esta mujer era encalorizada. Su piel, aleluya, se iba irritando, pero ella cuidaba a aquellos hijos que, aunque estaban colgados, ella buscaba misericordia y buscaba, aleluya, que se hiciera justicia. Dice la Biblia que más o menos por 6 meses, en la mañana y a mediodía, aleluya, ella luchaba con los rayos del sol, pero en la noche llegaba el tiempo del frío, ese hielo y esas brisas que descendía por las noches oscuras. Ahí había una mujer en los peñascos cuidando a esos hijos colgados ahí. Pasó un mes, pasaron 2 meses, esta mujer lloraba, esta mujer se afligía, pero ella sabía que en un momento la mano de Dios viviente iba a venir a socorrerla. Y hermana, aleluya, mujer de Dios que estás aquí, ¿cuál ha sido tu sufrimiento? Quiero decirte que el Señor te tiene en sus manos. Usted no está sola. Lo que usted está haciendo y buscando a Dios, Dios va a traer recompensa a tu vida, porque usted le sirve a un Dios de poder. Y sabe, hermano, esta historia me llegó a conmover tanto hace muchos años cuando la leí por primera vez. Hermanos, esta mujer no había hecho nada malo. Desde su niñez fue vendida o fue regalada a un rey llamado Saúl. Tuvo hijos. Yo no sé si a favor y con su conciencia y con deseos ella de tener hijos, o quizás fue en contra de su voluntad. Vivió con un hombre llamado Saúl, que posiblemente ella sí quería estar con él, o quizás no. Quizás ella no quería estar con el rey Saúl. Ella quería su libertad, ella quería vivir una vida libre, pero como no tenía voz ni voto, ella fue esclava desde ese tiempo. No podía opinar, no podía decir
día, después de que pasó y tuvo hijos con el rey Saúl, ahora la dejó con pecado, la dejó en un momento donde la mano de Dios tenía que venir. Después, cuando ella ya tiene sus hijos, aleluya, vienen y le llevan dos de sus hijos. Ella quizás no quería dar a sus hijos, pero ella no tenía voz ni voto. Pero aún en esos momentos ella cuidaba de sus hijos día y noche. Sabía que Dios le iba a hacer, aleluya, justicia. Hermano y hermana, quiero decirte otra vez, usted varón, usted dama, no está solo, no está sola. Nuestro Dios es de poder, nuestro Dios es poderoso, y en su momento Dios extenderá su mano a favor tuyo. Pasaron 6 meses. ¿Cómo se encontraba esta mujer? Cansada, triste, afligida, aleluya, desgajándose la piel del sol, aleluya, acabándose en esas noches oscuras y frías, aleluya, en las noches, aleluya, cuidaba a sus hijos colgados por las fieras de aquel tiempo, y por el día y la mañana cuidaba de las aves de rapiña, aleluya, que no vinieran a querer comerse la vida de sus hijos. Y usted sabe que después de algunas horas el cuerpo se va descomponiendo, va entrando en un momento de putrefacción, y el cuerpo empieza a tener malos olores y se va descomponiendo. Esta mujer no le importó lo que tenía que sufrir. Alabado Dios, yo creo que en esta noche hay mujeres esforzadas y valientes, mujeres firmes e inconmovibles, que quizá las cosas no te han salido bien, pero usted todavía sigue creyendo que hay un Dios de poder, aleluya, y Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios va a levantar tu cabeza en alto. Y sabe, hermano y hermana, esta mujer pasó un lapso de 6 meses batallando con la noche y batallando con el día. Yo no sé qué recibía en sus oídos esta mujer. Algunas personas se compadecían de ella, posiblemente le podían llevar ayuda de comida o agua para que sustentar la gloria al Señor, pero en medio de esa multitud también había personas que se burlaban de esta mujer, y tal vez le decían: esta mujer está loca, esta mujer, aleluya, no pudo vivir en la situación de sus hijos, esta mujer, aleluya, ya no tiene, alabado Dios, esperanza. Pasó 1 mes, 2 meses, hasta llegar en el momento, aleluya, donde las aguas empezaron a venir. Pero esta mujer nos enseña que las cosas de Dios hay que perseverar. ¿Cuánto dicen amén? Y sabe, iglesia, esta mujer supo cuidar a sus hijos. Esta mujer, aleluya, no le importó lo que dijera la gente. Caballero, dama, yo quiero decirte que no importa lo que diga la gente. Si usted le ha creído a Dios, usted verá la mano de Dios. Hay momentos donde tenemos que cerrar nuestros oídos y caminar al blanco que es Jesucristo. No importando levantarse, que se levante, aleluya, aún el infierno, usted y yo seguimos creyendo en el Dios Todopoderoso, que vendrá a socorrer a su pueblo, aleluya. Después de este tiempo, dice el verso 11: y fue dicho a David lo que hacía esta mujer llamada Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Dice la Biblia que entonces, cuando las personas llegaron a avisarle a David, el rey David, que en ese tiempo ya estaba reinando, le dijeron: esta mujer a quien usted fue a quitarle a sus 2 hijos y los colgó, aleluya, desde ese día de esa masacre, esta mujer dejó de dormir en su casa, en esa comodidad. Esta mujer se levantó a pasar noches en ese peñasco. Esta mujer empezó a sufrir con los rayos del sol, pero esta mujer
mujer sabe, aleluya, cuidar lo que Dios le dio. Iglesia, es importante que usted y yo, aleluya, muchas veces vamos a vivir en comodidades, aleluya, y en bendiciones, pero muchas veces nos vamos a tener que enfrentar a esa noche oscura, a esa noche de calamidad. Pero quiero decirte, iglesia, que mientras usted se agarra de las manos de Dios, aleluya, quiero decirte que Dios siempre estará a favor de aquellos que le son fieles en todo tiempo. Si usted lo cree, denle un aplauso al Rey, porque sí se lo merece. Él se lo merece. Y para finalizar, dice que esta mujer fue observada por las personas, y las personas van a donde está el rey David y le cuentan que esta mujer llevaba mucho tiempo cuidando a esos hijos. Dice la Biblia que el rey David vino. Lo primero que el rey David vino, él cuando descendió de su trono, fue a buscar los restos, los huesos del rey Saúl y los restos, los huesos de su hijo Jonatán, que los habían usurpado, estaban escondidos. David, teniendo la autoridad como rey, fue y trajo los restos del rey Saúl y los restos de su hijo Jonatán, y se va a casa de esta mujer, aleluya, a donde estaban colgados sus hijos. Dice la Biblia que cuando David llegó en casa de Rispa, aleluya, fue a donde estaban colgados sus hijos, los bajó, los puso a donde estaban los restos de Saúl y de Jonatán, y fue a darle una sepultura digna de ser despedidos. Iglesia, esta mujer no se cansó, aleluya, de esperar en el tiempo de Dios. Yo no sé usted que está viviendo, varón o dama, quiero decirte, no te desesperes. Tal vez empezaste a pagar cosas, consecuencias que usted no tuvo nada que ver. Algunos pagaron deudas que no tuvieron nada que ver. Otros pagaron lágrimas por cosas que se hizo en el pasado. Otros pagaron, aleluya, cosas, momentos, consecuencias que se hicieron de pecado que se cometió en un tiempo pasado, aleluya, pero usted no tuvo nada que ver. Alabado Dios, quiero decirte, si usted se mantiene firme en las manos de Dios, usted tiene un Dios, aleluya, poderoso en el cielo, que Él es un Dios de justicia, y Él siempre va a honrar a aquellos que se mantienen fieles en medio de la tormenta, en medio del problema. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Si usted le va a dar ese aplauso, que se escuche hasta la presencia de nuestro Dios. Para terminar, esta mujer corrió al peñasco, a la piedra, a la roca. ¿Dónde debemos de correr usted y yo? A esa roca eterna llamado Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo tiene el poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, para venir a socorrerte, para que esa tristeza se convierta en alegría, para que ese llanto se convierta en gozo. Va a llegar el día, iglesia, que el sol de justicia va a resplandecer a tu favor. Aleluya, no permitas que el enemigo te tenga maquinando cosas que no vienen de Dios. Jesucristo te hizo un hijo, aleluya, una hija de Dios. Jesucristo vino a levantar la dignidad de la mujer. Jesucristo vino a darle valor a la mujer. Usted, hermana y hermano, aleluya, usted, dama, que en servicio de damas en esta noche, quiero decirte que delante de la presencia de Dios, usted es amada, usted ha sido valorada. Jesucristo te dio, aleluya, un nombre especial. No permitas que Satanás quite tu identidad. Usted es una mujer revestida del poder de Dios. Usted es pertenencia del Dios viviente. Regálale un aplauso al Rey, que es bueno y poderoso. ¿Por qué, hermano y hermana? Muchas veces el enemigo viene a tu mente y te dice:
tú fuiste despreciada, tú fuiste abandonada, tú fuiste, aleluya, te dieron un trato indebido. Pero hermano y hermana, no le demos lugar al enemigo. Jesucristo te dice de otra forma: tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado, en ti puse mi espíritu, te hice a semejanza mía, te di valor. Yo fui a la cruz, aleluya, para pagar tus pecados. Alabado Dios. Jesucristo, alabado Dios, Él fue a esa cruz. No solamente fue colgado como estos dos jóvenes, Jesucristo fue crucificado. Estos jóvenes los colgaron. Jesucristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, fue a esa cruz libremente, puso su vida por usted y por mí, para que nosotros no vayamos a una condenación eterna, sino a pasar una eternidad con el Padre Celestial. A Él sea toda gloria, a Él sea toda honra. Jesucristo es nuestro Salvador. Por eso Jesucristo ama tanto a su iglesia. Jesucristo, el Rey de Reyes, te ama más que cualquier otra persona terrenal. Jesucristo va contigo como poderoso gigante. Él también sufrió, Él también fue colgado, Él también fue masacrado, pero Él dijo: yo le di mi vida por mi hija, por mi hijo, para que tengan vida y vida en abundancia. Y lo que te quiero decir en esta noche, que ese sol de justicia saldrá a favor de tu vida. ¿Cuánto lo creen? Alabado Dios. Así como esta mujer llamada Rispa perseveró y le creyó a Dios, yo quiero que en esta noche, iglesia, usted le crea a Dios y persevere en lo de Dios. Ponte de pie, alabado Cristo, y por un momento, aleluya, cierra tus ojos y abre tu corazón y habla con papá Dios.